Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. El discurso de un ingeniero es corto, ya que está sustentado sobre años de estudio, disciplina y exactitud. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita generar o mostrar la tabla ASCII. Recuerde que esta tabla va del 0 al 255. Se plantea la solución en un programa de 33 líneas. En la línea 3 se importa la clase, o mejor, en la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. La función ejecutar entre las líneas 15 a 24 muestra esta tabla. Observe que simplemente se hizo el ciclo for para valores de 0 a 255 y lo que se hace es imprimir por pantalla estos números, pero convertidos a tipo char, o sea, se hace un casting a tipo char para mostrar el respectivo carácter ASCII de ese número, desde el 0 hasta el 255. En la línea 21, esta operación, módulo halla el residuo. Cuando tengamos una fila con 9 elementos caracteres mostrados, se imprime un salto de línea para mostrar así los datos en forma de tabla. Le invitamos a visitar la tutoría tabla ASCII en Turbo C. Allí hay una explicación más detallada del uso del ciclo for y el casting o conversión a tipo char. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Las clases son reutilizadas e instanciadas a través de objetos. Una clase se compone de atributos y comportamientos o funciones. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C, vamos a usar dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se declara la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos o funciones del objeto. Y en la implementación se programa cada función declarada en la interfaz. O sea que la interfaz tiene la estructura y la implementación la lógica de la clase tabla ASCII. Veamos entonces la interfaz, línea 5 a 7, estaba entre las directivas @interface, @end. Aquí damos nombre a la clase como tabla ASCII, luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí declaramos los atributos de esta clase, entonces de tipo entero, una variable i. Esta variable o atributo, por ser general o variable de instancia, puede ser accedida desde cualquier método de la implementación. Vemos que en la función ejecutar se usa como variable controladora del ciclo for. Vamos ahora a declarar los comportamientos o funciones. En la línea 6, con menos indicamos que declaramos un método de instancia, luego el tipo de retorno, void para funciones que no retornan datos, luego el nombre de la función, ejecutar en este caso. Esta función no recibe parámetros, los parámetros irían separados con 2 puntos. Con esto queda lista la definición de la interfaz. En el momento de instanciar un objeto de la clase tabla ASCII, entonces el compilador ya sabrá el espacio de memoria a reservar. Veamos la implementación que va entre las líneas 9 a 25, entre las directivas @implementation, @end. En la implementación, internamente el compilador importa la interfaz. Para programar una función, el compilador verifica que ya haya sido previamente declarada. En la implementación, líneas 10 a 14, vemos el método init o constructor por defecto. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros de entrada. Este método entonces se encarga de inicializar los atributos de la clase. No es necesario inicializar la variable i, ya que en la función ejecutar se hace. Este método entonces se invoca cuando se instancien objetos de la clase tabla ASCII, es decir, en la línea 29. Con esto queda lista la implementación y la interfaz de la clase tabla ASCII. Ya se puede usar esta clase.
Si usted debe usar esta clase en otros archivos, entonces puede programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos. De esa manera se ahorra copiar y pegar toda la clase. Entonces, para usar esta clase vamos a instanciar objetos. Eso lo hacemos en el main. El main está entre las líneas 27 a 33. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, en la línea 29, creamos un puntero llamado obj, puntero de la clase tabla ASCII. Este puntero debe apuntar a un objeto de esta clase. Entonces, vamos a instanciarlo. Para eso, a la tabla ASCII le reservamos memoria dinámica invocando al método alloc y luego el método init. Con esto, en memoria queda definida la estructura de un objeto de la clase tabla ASCII. Ya se podrá usar la clase a través del puntero. En la línea 30 entre corchetes se nombra el puntero y se invoca la función ejecutar. Con eso el compilador va de la línea 30 a la línea 15 y continúa así, entonces mostrando la tabla ASCII. Por último, línea 31 relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita mostrar la tabla ASCII. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.